Un policía blanco le exige identificación a una mujer negra sin saber que es la jefa de seguridad del aeropuerto. Bienvenidos a una historia de crudas luchas de poder, identidades ocultas y una justicia poética veloz, ambientada en los bulliciosos pasillos del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, Atlanta. A primera vista, parece un día cualquiera. Pasajeros corriendo entre terminales, anuncios de vuelos resonando en el aire. Pero bajo este escenario ordinario se esconde un enfrentamiento extraordinario. Un agente demasiado entusiasta le exige a una mujer negra que, en silencio, se ocupa de sus asuntos, que muestre su identificación, sin saber que en realidad es su nueva jefa, la jefa de seguridad del aeropuerto. Lo que se desata a continuación es un torrente de drama, engaños y el ajuste de cuentas definitivo del destino. Abróchense los cinturones y prepárense para una historia de altibajos. La luz del amanecer se filtraba a través de la fachada de cristal del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, Atlanta, iluminando a la multitud de viajeros que se apresuraban a tomar sus vuelos. Algunos aferraban cafés y bagels. Otros arrastraban maletas con ruedas por el reluciente suelo. Un flujo continuo de movimiento y charlas recorría la explanada, interrumpido por los periódicos anuncios de vuelos. Entre la multitud se encontraba Janelle Brooks, una mujer negra alta y serena de unos 35 años, con el pelo recogido en rizos prolijos hasta los hombros. Había llegado discretamente, vestida con un impecable traje azul marino y sosteniendo únicamente un bolso mediano. Bajo su apariencia tranquila, rebosaba expectación. Era su primer día en su nuevo puesto como jefa de seguridad aeroportuaria en Hartsfield-Jackson. Mientras se dirigía desde la zona de llegadas nacionales hacia las oficinas administrativas, Janelle se detuvo deliberadamente en una taquilla de autobuses. Podría haber mostrado su identificación especial y haber recorrido con facilidad los pasillos exclusivos para empleados, pero quería empaparse de la experiencia del pasajero, la esencia de lo que pronto supervisaría. Los aeropuertos no eran nuevos para ella. Llevaba más de una década en seguridad aérea. Pero este aeropuerto era legendario por su tamaño y complejidad. Si triunfaba allí, consolidaría su reputación como una de las mejores expertas en seguridad del país. Un hombre con chaqueta marrón la chocó accidentalmente, se disculpó rápidamente y siguió adelante. La gente la rodeaba como abejas en una colmena. Viajeros de negocios, familias y estudiantes universitarios que regresaban a casa. Por un breve instante, Janelle se dejó arrullar por el bullicio del aeropuerto, recordándole por qué amaba ese entorno. Era un espacio de constantes transiciones, y su trabajo era mantenerlo seguro y eficiente. Echó un vistazo al gran tablero digital con las salidas de los vuelos. Aunque no tenía ningún vuelo que tomar esa mañana, la magnitud de la operación la dejó sin aliento. El bullicio del aeropuerto, la sinergia entre el personal y los equipos de seguridad, la complejidad de prevenir amenazas, todo eso la revitalizaba. Se permitió una pequeña sonrisa. Estaba lista para el desafío. A poca distancia, el oficial Craig Sampson, un experimentado agente de seguridad aeroportuaria, observaba a la multitud. Había servido en Hartsfield-Jackson durante casi 15 años, pasando de la policía local a la seguridad aeroportuaria cuando el sueldo y las horas le resultaron más tentadores. Era conocido entre sus compañeros de trabajo por su agresividad, deteniendo a menudo a los viajeros por infracciones menores. Algunos murmuraban que se movía por la cuerda floja entre su compromiso y la extralimitación. Otros lo llamaban abiertamente un matón con placa. Sampson se fijó en Janelle. Su postura firme, su discreta confianza. Algo en su presencia era inusual, pensó. Parecía conocer el aeropuerto a la perfección, pero parecía viajar sola. Los prejuicios inconscientes que había desarrollado durante años de discriminación lo llevaron a una silenciosa sospecha. Era una mujer negra, impecablemente vestida, pero sin el comportamiento apresurado de un típico viajero de negocios. ¿Por qué se detenía en los paneles de salida si no tenía equipaje, aparte de ese bolso? Continuó observando desde la distancia,
con los ojos entrecerrados y la mano cerca de la radio. Se dijo a sí mismo que solo estaba vigilando. Pero una verdad más profunda latía bajo la superficie. Disfrutaba de los momentos en que podía ejercer su autoridad, especialmente sobre individuos que no parecían los típicos ejecutivos de alto rango a los que solía atender. Era un patrón en el que rara vez reflexionaba. Pero era evidente para muchos de sus colegas. Yanelle seguía sin percatarse del escrutinio de Samson. Estaba ocupada observando cómo los pasajeros se desplazaban por los mostradores de venta de billetes, tomando notas mentales sobre la señalización, la longitud de las colas y la cortesía del personal. Si esperaba mejorar la seguridad del aeropuerto, era esencial comprender la distribución desde la perspectiva de un visitante. Tras unos minutos satisfecha con su evaluación inicial, se giró para dirigirse a un ascensor que la llevaría a la suite administrativa en un nivel superior. Apenas había dado 3 pasos cuando Samson la interceptó. De pie, con su uniforme y chaleco protector, su postura irradiaba intimidación. Dijo con voz firme y mirada fría: «Necesito ver su identificación». Yanelle frunció el ceño, perpleja. «¿Hay algún problema, agente?» «Estamos haciendo comprobaciones de identificación aleatorias», dijo Samson bruscamente. «Procedimiento habitual». No mentía del todo. Los controles aleatorios estaban permitidos en determinadas circunstancias. Sin embargo, en este caso, no tenía ninguna prueba de que Yanelle fuera una buena idea. Yanelle representaba una amenaza. Actuaba por una corazonada. Una corazonada influenciada por estereotipos más que por un comportamiento sospechoso real. Yanelle buscó su licencia de conducir en el bolso y se la entregó sin rechistar. Notó su nombre en la placa. Oficial Sampson. También notó la tensión en su mandíbula. El destello de sospecha injustificada en sus ojos. Aunque no tenía intención inmediata de revelar su nuevo puesto, se preguntó si la reconocería por los anuncios del departamento. En cualquier caso, no tenía nada que ocultar. La mirada de Sampson pasó de la foto de la licencia al rostro de Yanelle. «¿Eres de Los Ángeles?» «Sí», respondió. «Me mudé aquí hace poco por trabajo». «¿Qué tipo de trabajo?» Arqueó una ceja. «Operaciones aeroportuarias». Le devolvió la licencia con un gesto rígido. «¿Viajas con equipaje?» «No, no viajo hoy», dijo con calma. «Solo iba a las oficinas administrativas». Hizo una pausa como si buscara una razón para prolongar el encuentro. ¿Alguna razón para que estés merodeando por salidas? El corazón de Yanelle latió un poco más rápido. No por miedo, sino por indignación. Estaba acostumbrada a la cultura de seguridad del aeropuerto. Pero este escrutinio se sentía personal. Decidió no desafiarlo abiertamente. Todavía no. Solo me estaba orientando en un lugar nuevo. Satisfecho de que legalmente no pudiera extender la parada, Samson le devolvió el permiso de conducir y asintió con la barbilla en un gesto de desdén. «Está bien, sigue adelante. Está bien, sigue adelante». Mientras Yanelle continuaba hacia los ascensores, sintió un torbellino de emociones. Molestia por ser señalada. Un toque de tristeza porque estos prejuicios estaban tan arraigados y un destello de determinación. Si el enfoque de Samson era una indicación, había problemas culturales y operativos que tendría que abordar en su nuevo rol. Sin embargo, su enfoque permaneció en el panorama general, garantizando la seguridad del aeropuerto y fomentando un entorno profesional y equitativo para viajeros y personal. Al llegar a las oficinas administrativas, se registró con una joven recepcionista. «Buenos días», dijo Yanelle con una sonrisa amable. «Soy Yanelle Brooks, y estoy aquí para ver al director Caldwell». La recepcionista abrió mucho los ojos. «Por supuesto, señorita Brooks. El director la espera. Está en la oficina de la esquina al final del pasillo». Yanelle asintió en agradecimiento y se movió entre un pequeño grupo de cubículos de oficina antes de ver a un caballero mayor de cabello canoso con traje a medida. «James Caldwell»,
el director del aeropuerto. Se puso de pie y le tendió la mano en cuanto la vio. Señorita Brooks, es un placer, dijo con voz cálida. Espero que su vuelo desde Los Ángeles haya ido bien. Bienvenida a Atlanta. Y bienvenida a Hartsfield Jackson. Ella le devolvió el firme apretón de manos. Gracias, director Caldwell. Agradezco la oportunidad. Le hizo un gesto para que se sentara. La oficina, decorada con fotografías enmarcadas de las ampliaciones del aeropuerto a lo largo de las décadas, irradiaba un aire de historia y ambición. Estamos encantados de tenerla a bordo, continuó Caldwell. Su trayectoria en la mejora de los protocolos de seguridad en LAX y Chicago O'Hare es impresionante. Hartsfield Jackson es un rompecabezas gigantesco. Pero con usted al mando de nuestro departamento de seguridad, confío en que nos mantendremos a la vanguardia de la seguridad aérea. Yanelle asintió, acomodándose en un asiento. Espero conocer a los equipos actuales y comprender la realidad sobre el terreno. Ya he realizado algunas observaciones preliminares en la explanada. Caldwell arqueó las cejas. Ah, ¿y qué vio? Dudó un momento, pues no quería empezar su primer día con quejas. He notado algunas áreas de mejora. Largas colas en horas punta. Señalización un poco confusa. También un oficial que parecía demasiado vigilante conmigo. Caldwell la miró con complicidad, apretando los labios en una fina línea. Demasiado vigilante, dices. Yanelle se encogió de hombros. Me detuvieron al azar. Podría ser rutinario o podría ser otra cosa. Averiguaré más antes de sacar conclusiones. Caldwell juntó las manos. Si alguna vez te sientes incómodo o notas un comportamiento poco profesional, házmelo saber. Queremos erradicar cualquier patrón de prejuicio o acoso. Es parte de la razón por la que estás aquí, para ayudar a fomentar un entorno profesional transparente. Aunque fue una conversación sutil, Yanelle percibió un trasfondo de sinceridad. Caldwell tenía fama de modernizar las instalaciones del aeropuerto y forjar alianzas con las principales aerolíneas. Su enfoque directo indicaba que le importaba la integridad institucional. Era una buena señal. Entendido, dijo. Empezamos. Pasaron la siguiente hora repasando sus funciones oficiales. Podré hacerlo. Era una buena señal para la empresa. 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 Ella era una buena señal de la compañía. 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 Pronto descubriría que la mujer a la que había detenido era su nueva jefa. No le gustaba humillar a nadie, pero no podía ignorar la posibilidad de que su acercamiento fuera síntoma de un problema mayor. El tiempo, se dijo a sí misma, revelaría la verdad. Mientras tanto, el oficial Sampson había regresado a su estación cerca del control de seguridad. Su encuentro con Yanelle persistía en su mente. No sabía su nombre, pero algo en su tranquila confianza lo inquietaba. Operaciones del aeropuerto, había dicho ella. Demasiado impreciso. Le disgustaba no tener todas las respuestas, sobre todo cuando se trataba de alguien sospechoso. Lo consultó con un colega, el agente Martínez, que estaba escaneando identificaciones para un vuelo de salida. Oye, ¿ves a una mujer negra alta por aquí vestida con un traje azul marino?, preguntó Sampson. 30 y tantos, quizá. Martínez se encogió de hombros. No estoy seguro. ¿Por qué? La detuve antes, pero hay algo raro en su historia. Estate atento.
Martínez suspiró. Craig, ¿estás seguro de que no es cualquier viajera? Tenemos miles cada hora. Sampson se irritó. Sé lo que hago, Martínez. Dijo que trabajaba aquí, pero nunca la había visto. Martínez conocía bien los instintos de Sampson, que a menudo se traducían en señalar a ciertos grupos de personas. Decidió que no valía la pena discutir. Claro, respondió, volviendo a centrarse en el siguiente pasajero de la fila. Así se sembró la semilla de un conflicto incipiente. Un oficial aferrado a sospechas infundadas y un jefe de seguridad recién nombrado, decidido a traer transparencia y equidad al aeropuerto más grande del mundo. Sampson no se imaginaba que su propio futuro estaba a punto de dar un vuelco de una forma que jamás anticipó. El día siguiente comenzó al amanecer. Yanelle llegó a Hartsfield Jackson mientras el cielo aún lucía un azul grisáceo, con el amanecer iluminando el horizonte. Esta vez vestía un traje negro a medida, decidida a proyectar profesionalidad al reunirse formalmente con el personal de seguridad bajo su mando. Su recién asignada asistente ejecutiva, Asa Wilson, la recibió en la puerta del ala de administración de seguridad. «Buenos días, señorita Brooks», dijo Asa, haciendo malabarismos con una tableta y una carpeta manila. Era una mujer menuda, de sonrisa cálida, experta en las complejidades de la burocracia aeroportuaria. He programado una reunión informativa con toda la división de seguridad. La esperan a las 7:30 en punto. Perfecto, dijo Yanelle, entrando en el pasillo que conducía a una gran sala de reuniones. Dejemos una buena primera impresión. Al entrar, el murmullo se apagó. Unos 20 oficiales y miembros del personal se giraron para mirarla. Algunos vestían uniformes de seguridad estándar. Otros llevaban trajes que indicaban funciones de supervisión. Yanelle se colocó al frente. «Buenos días», dijo con una voz que transmitía una autoridad serena que había perfeccionado durante años de liderazgo. «Soy Yanelle Brooks, su nueva jefa de seguridad. Espero colaborar con cada uno de ustedes para hacer de este aeropuerto el más seguro y eficiente del país». Luego, ofreció un resumen conciso y claro de su trayectoria. Su experiencia en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, LAX, su éxito en la optimización de la capacitación en seguridad en Chicago. Su filosofía de tratar a cada pasajero con respeto, manteniendo estándares inflexibles. Mientras hablaba, observó los rostros en la sala. Algunos parecían impresionados, otros recelosos y algunos, abiertamente curiosos. Al terminar, se oyeron algunos aplausos. Esbozó una leve sonrisa. Programaré reuniones individuales con cada líder de equipo para comprender mejor su trabajo y cómo podemos mejorar. Tengo la puerta abierta. Mientras el grupo se dispersaba, la mirada de Yanelle se posó en una figura alta y ancha al fondo, mirándola con una sorpresa apenas disimulada. El agente Craig Sampson. Enseguida vuelvo a la siguiente puerta. 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 Vuelvo enseguida 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 a la siguiente puerta.
Vuelvo enseguida a la siguiente puerta. Vuelvo enseguida a la siguiente puerta. Vuelvo enseguida a la siguiente puerta. Vuelvo enseguida a la siguiente puerta. Vuelvo enseguida a la siguiente puerta. Vuelvo enseguida a la siguiente puerta. Vuelvo enseguida a la siguiente puerta. Vuelvo enseguida a la siguiente puerta. Vuelvo enseguida a la siguiente puerta. Vuelvo enseguida a la siguiente puerta. Vuelvo enseguida a la siguiente puerta. Vuelvo enseguida a la siguiente puerta. Vuelvo enseguida a la siguiente puerta. Vuelvo enseguida a la siguiente puerta. Vuelvo enseguida a la puerta de al lado. 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 Martínez dejó escapar un silbido bajo. Bueno, buena suerte, hombre. Durante los días siguientes, Yanelle se dedicó a comprender la infraestructura de seguridad del aeropuerto. Recorrió cada vestíbulo, se presentó al personal en cada punto de control y se familiarizó con las salas de vigilancia y los protocolos. Rápidamente notó que, si bien muchos oficiales eran profesionales y corteses, persistía cierto temor subyacente entre las filas. Miedo a cometer errores, miedo a salirse de la línea y una aceptación silenciosa de tácticas de mano dura. Su enfoque era diferente. Creía que los oficiales bien entrenados, seguros de sí mismos y respetados eran menos propensos a extralimitarse o discriminar. Quería un cambio cultural. Necesitamos esforzarnos por crear un entorno donde diga algo, no se convierta en sospechoso de cualquiera que no se parezca a usted, le dijo al equipo de liderazgo en una pequeña reunión. Nuestros vigilantes también necesitan ser vigilados. Es decir, quiero controles transparentes sobre nuestros propios métodos. Algunos miembros del equipo de liderazgo asintieron con entusiasmo, especialmente los supervisores más jóvenes, que se habían cansado de los hábitos de la vieja guardia. Otros se mantuvieron estoicos. Al terminar la reunión, Yanelle se escabulló para empezar a programar reuniones individuales con el personal de distintos niveles. Finalmente, le llegó el turno a Samson. La cita llegó a través de Asa. Oficial Samson, la señorita Brooks desea reunirse con usted en su oficina mañana a las 3 p.m. Sintió un nudo en el estómago. Sin embargo, no presentarse no era una opción. A la tarde siguiente, se encontró en la oficina de Yanelle, un espacio modesto con un gran ventanal que daba a parte de la pista. Reconoció su escritorio ordenado y su decoración sencilla. Estaba sentada detrás, leyendo algo en la pantalla de su ordenador. Pero levantó la vista en cuanto llamó. Oficial Samson, dijo Yanelle con voz agradable pero formal. Pase, por favor. Tomó asiento, intentando mantener la calma. La puerta se cerró con un suave clic. Yanelle se inclinó hacia adelante, cruzando las manos sobre el escritorio. Gracias por reunirse conmigo. Estoy organizando estas reuniones para conocer a los miembros de nuestro equipo, sus preocupaciones y sus ideas. ¿Cuánto tiempo lleva en Hartsfield Jackson?, respondió Samson. Ella asintió. Debes haber visto muchos cambios en ese tiempo. Sí, dijo con cuidado. Procedimientos, tecnología, expansiones, muchos cambios. ¿Disfrutas el trabajo? Se removió en su asiento. Es lo que mejor hago, mantener este lugar seguro. Yanelle lo observó.
Todavía no había mencionado su primer encuentro. Háblame de tu día a día. ¿Qué crees que hacemos bien y dónde podemos mejorar? Se aclaró la garganta, recitando los elogios habituales para los protocolos de entrenamiento del aeropuerto, los sistemas avanzados de revisión, etc. En cuanto a las mejoras, dudó. Podríamos, mejorar el control de multitudes a veces. Tal vez más personal en horas punta. Yanelle ladeó la cabeza. Punto válido. Lo tendré en cuenta. ¿Qué hay de nuestro enfoque en las relaciones con los pasajeros? Por ejemplo, los controles de identidad aleatorios, cómo manejamos posibles problemas de discriminación. Su pregunta fue como una trampa y el pulso de Samson se aceleró. Creo en seguir los protocolos, dijo. Si ves algo sospechoso, actúas. La raza o la apariencia no deberían importar. Pero si tu instinto te dice que algo anda mal, lo revisas. Un destello de emoción cruzó los ojos de Yanelle. Estoy de acuerdo en que no debemos ignorar el comportamiento sospechoso genuino. Pero a veces los prejuicios inconscientes pueden influir en a quien percibimos como sospechoso. ¿Qué opinas de eso? Se erizó ligeramente. Confío en mis instintos, señora. Me han sido útiles en el aeropuerto durante mucho tiempo. Exhaló suavemente. Los instintos pueden ser un arma de doble filo. Pueden protegernos o pueden engañarnos. Finalmente, se recostó, golpeando ligeramente un bolígrafo sobre el escritorio. Oficial Samson, ¿recuerda haberme detenido en el panel de salidas hace unos días? Estaba al aire libre. Tragó saliva con dificultad. Sí, señora. Yanelle lo miró, con el rostro tranquilo pero serio. ¿Te importaría decir por qué me detuviste? Se encontró sin palabras. Yo. Estabas allí de pie, sin parecer tener prisa. No había equipaje visible, así que pensé que valía la pena una rápida comprobación de identidad. ¿Y normalmente detienes a todos los que se quedan en el panel de salida sin equipaje? Se estremeció, sabiendo que la respuesta correcta era no. Pero intentó mantener la voz firme. No a todos. Era solo un control aleatorio. Se hizo el silencio entre ellos. Yanelle eligió sus palabras con cuidado. En el futuro, espero que seas más consciente. La verdadera seguridad debe ser metódica e imparcial, o nos arriesgamos a perder la confianza de las personas que se supone que debemos proteger. Asintió rígidamente, leyendo entre líneas. Ella no lo había amenazado ni mencionado medidas disciplinarias todavía. Pero el mensaje era claro. Cuidado. Durante las siguientes 2 semanas, Samson intentó moderar su estilo confrontativo. Se esforzó por cumplir con las nuevas directrices introducidas por Yanelle, que enfatizaban las razones documentadas para cualquier control de identidad más allá de los controles de seguridad. Extraoficialmente, hervía de resentimiento. Sentía que el nuevo jefe de seguridad intentaba atarle las manos. Se enorgullecía de saber quién podía ser problemático de un vistazo, un enfoque que durante años había pasado desapercibido. Mientras tanto, Yanelle se dedicó a implementar protocolos más estructurados. Quería un enfoque basado en datos. Si un agente realizaba un control aleatorio, los motivos, la hora, el lugar y lo que despertaba la sospecha debían registrarse en un formato digital simple. Esto ayudaría a rastrear patrones. ¿Acaso un solo agente detenía sistemáticamente a más personas de un determinado grupo demográfico? Esos datos revelarían la verdad, sin importar los prejuicios personales que intentaran ocultar. Sus esfuerzos fueron, en general, bien recibidos. A los agentes más jóvenes les gustaba la claridad. Los veteranos se quejaban de la burocracia, pero acataban las órdenes. Samson, sin embargo, albergaba una profunda amargura. En pequeñas reuniones con algunos compañeros de trabajo afines, criticaba los cambios por considerarlos políticamente correctos. Pero entre bastidores, Yanelle había comenzado a recopilar historias, pistas anónimas, quejas de pasajeros y comentarios internos sobre el historial de Samson. Se sintió desanimada, pero no sorprendida,
al ver que su experiencia no era aislada. Si los datos corroboraban estos relatos, significaba que Samson llevaba años perfilando a los viajeros bajo la apariencia de instinto. Aunque las tensiones latentes latían bajo la superficie, las operaciones diarias continuaron sin problemas durante un tiempo. Yaneye trabajaba largas horas forjando conexiones con otros departamentos clave del aeropuerto, manejo de equipaje, enlaces con aerolíneas y la TSA. Se ganó el respeto de muchos al entrar al área y trabajar junto a su equipo, incluso en tareas mundanas como las filas de revisión, para demostrar que no se consideraba ajena al lado duro y real de la seguridad. Sin embargo, el resentimiento de Samson crecía. Observaba a Yaneye hablando con colegas, analizando datos en su tableta, a veces tomando notas cuando se cruzaba con él en un control de seguridad. Se sentía escrutado, acorralado. En su mente, era víctima de una venganza personal. Así, el escenario estaba listo para el siguiente acto dramático. Una confrontación que sacudiría los pasillos del aeropuerto y definiría sus destinos. Yaneye, guiada por la verdad y la reforma, y Samson, atrincherado en viejos hábitos y paranoia, estaban a punto de colisionar. La pregunta no era si ocurriría algo explosivo, sino cuándo. A los pocos meses de asumir el cargo de Yaneye, llegó el invierno, con vientos fríos y tormentas ocasionales en la zona de Atlanta. Pero la verdadera tormenta se gestaba en la propia división de seguridad. Como una bomba de relojería, las tensiones entre Samson y los nuevos protocolos estaban a punto de estallar. El enfoque basado en datos de Yaneye había empezado a dar resultados tangibles. El sistema que registraba quién, por qué y cuándo se realizaban los controles aleatorios reveló un desequilibrio evidente en los registros de Samson. Detenía a pasajeros negros, hispanos y de Oriente Medio con mucha más frecuencia que a viajeros de otros orígenes. Incluso considerando la sospecha legítima, las cifras eran alarmantes. Peor aún, surgieron quejas de pasajeros, algunas de años anteriores. Antes de la llegada de Yaneye, estas quejas a menudo se hundían en un gran atolladero burocrático, eclipsadas por el énfasis del aeropuerto en la seguridad a cualquier precio. Ahora, sin embargo, la oficina de Yaneye la sacó a la luz. Las historias reflejaban su propia experiencia. Personas señaladas sin motivo, a veces sermoneadas o humilladas. Todo a manos de Samson. Cuando Yaneye revisó estos hallazgos con el director Caldwell, este suspiró profundamente. «Esto es serio», dijo, poniendo una mano sobre una gruesa pila de documentos. «Estamos investigando un patrón de discriminación». Yaneye asintió. «Tendré que confrontar a Samson, posiblemente someterlo a revisión oficial. Pero ya sabes cómo estos casos pueden complicarse con las protecciones sindicales». Caldwell se quitó las gafas y se frotó las sienes. «Haz lo que debas. Documenta todo. Si dejamos pasar esto, no solo incumplimos nuestras obligaciones morales, sino que también nos arriesgamos a demandas y a una reputación manchada, por no mencionar la posibilidad de que él intensifique su situación». Ella estuvo de acuerdo. Planearon una reunión formal de evaluación de desempeño, que podría llevar a la suspensión o el despido de Samson si no tenía una defensa creíble. Sin saber los cargos específicos que se le imputarían, Samson presentía problemas. En las últimas semanas lo habían citado a reuniones más pequeñas con Yaneye u otros superiores. El ambiente estaba cargado de tensión. Notó cambios sutiles. Los colegas que antes admiraban su dureza se distanciaron, mientras que algunos le advirtieron discretamente que lo estaban investigando por discriminación. Se sintió acorralado y eso avivó su ira. Una fría noche de viernes, con un intenso tráfico de pasajeros de fin de semana, Samson se paró cerca del control de seguridad principal, observando a la multitud. Vio a un hombre negro de unos 20 años con una sudadera con capucha y una mochila decorada con varios parches, algunos con referencias a causas políticas, otros de diferentes países. De inmediato, el instinto de Samson se activó. Samson parecía sospechoso.
Su mente evocó razones para detener al joven. La maleta era demasiado voluminosa o quizás el hombre miraba a su alrededor con nerviosismo. Pero en realidad, Samson no tenía pruebas reales. Solo tenía sus prejuicios. Aún así, dio un paso adelante, interceptando al viajero. «Disculpe, señor», dijo Samson. «Necesito ver su identificación y tarjeta de embarque». El joven, Tyrese Jackson, pareció sobresaltado. Claro. Se las entregó, mirando a su alrededor. ¿Algo anda mal? Estamos haciendo controles aleatorios, respondió Samson. Aunque el nuevo protocolo dictaba que los controles aleatorios debían ser realmente aleatorios o estar motivados por una preocupación específica y documentada. No tenía ninguna de las dos cosas, pero las viejas costumbres eran difíciles de eliminar. Mientras Samson examinaba la identificación, la tarjeta de embarque y la maleta de Tyrese, no encontró nada sospechoso, pero se negó a soltarla. ¿A dónde viajas?, preguntó. Tyrese se removió, inquieto. A Nueva York, a ver a mi familia. Samson entrecerró los ojos. ¿Qué hay en la maleta? Ropa, un portátil. ¿Por qué? Ábrela. Tyrese dudó. ¿De verdad es necesario? Acabo de pasar por la radiografía y todo estaba bien. Samson se irritó ante el rechazo. Ábrela o haré que te detengan por negarte a registrarla. Un transeúnte oyó las voces alzadas. Una pequeña multitud se detuvo a observar. Tyrese, ansioso por no perder su vuelo, abrió la cremallera de la mochila. Samson rebuscó entre sus pertenencias delante de todos, un proceso humillante que terminó sin encontrar contrabando. Los curiosos susurraban entre sí. Un par incluso sacó sus celulares para grabar. Hervido de humillación y frustración, Tyrese finalmente preguntó: «¿Me detienes porque soy negro o algo así?», espetó Samson. «Cuidado con lo que dices. Soy la autoridad aquí y puedo detener a cualquiera que encaje en un perfil sospechoso». Sin que Samson lo supiera, Yanelle había estado en las inmediaciones, realizando una inspección rutinaria del puesto de control. Vio el enfrentamiento a unos 6 metros de distancia. Se le encogió el corazón al reconocer la postura de Samson, autoritaria e intimidante sin razón legítima. Se acercó rápidamente. «Oficial Samson», dijo con tono autoritario pero mesurado. «¿Hay algún problema?». Se giró, la vio y casi se quedó paralizado. «Señorita Brooks, estoy manejando un asunto de seguridad». La mirada de Yanelle se desvió hacia Tyrese, quien parecía avergonzado y furioso. «¿Cuál es la sospecha?», preguntó con insistencia. Samson se tambaleó. Su bolso parecía inusual. Tenía que revisarlo. La mirada de Yanelle se posó en el bolso. Normal. No había rastro de objetos sospechosos más allá de los controles de seguridad habituales. Pero pasó el escáner. ¿Correcto? Sí, pero... Entonces debería tener una justificación documentada para detenerlo de nuevo. El protocolo es claro, agente Samson. Apretó los dientes. La tensión era tan intensa que podría cortar con un cuchillo. Los espectadores percibieron el drama. Algunos aún lo filmaban. Tyrese cerró la cremallera de su mochila y se hizo a un lado. Yanelle se giró hacia él. «Disculpe las molestias, señor. Si tiene algún otro problema, por favor, hable con un supervisor o directamente con mi oficina. Agente Samson, queda relevado de este puesto por el momento. Sígame, por favor». Dicho esto, Yanelle se llevó a Samson, dejando a Tyrese libre para irse, aunque visiblemente afectado por el incidente. La multitud se dispersó, pero no antes de que un murmullo de comentarios en voz baja llenara el aire. Una vez en un pasillo privado cerca de una sala de profesores, Yanelle se volvió hacia Samson. «Esto ya ha ido demasiado lejos, agente. He visto los datos, he escuchado las quejas y ahora he presenciado de primera mano cómo gestionas los controles aleatorios». Samson se sonrojó. «Estaba haciendo mi trabajo. Ese chico. No tenías ninguna razón válida para sospechar de él».
Yaneye lo interrumpió. Tenemos un protocolo estricto para los controles aleatorios y lo violaste. La fulminó con la mirada, con la voz temblorosa por la ira contenida. Has estado en mi contra desde que llegaste. Intentas sabotearme, solo porque te detuve ese día. Yaneye apretó la mandíbula. Esto no tiene nada que ver con venganzas personales. Tu patrón de perfilación es claro. Estás abusando de la autoridad que te fue otorgada y estás manchando la reputación de este aeropuerto. Dio un paso más cerca, en voz baja y amenazante. ¿Crees que solo por ser jefe de seguridad puedes destruir mi carrera? Llevo aquí mucho antes que tú y tus sofisticados datos. No sabes lo que se necesita para mantener este lugar seguro. Yaneye se negó a ser intimidada. Sé exactamente lo que se necesita, y las tácticas de intimidación, el sesgo racial y el desprecio por el protocolo no son parte de él. Efectivo inmediatamente. Estás bajo revisión administrativa. Permanecerá fuera del servicio activo en espera del resultado. Sansón ceñido, respirando duro. Te arrepentirás de esto. Me arriesgaré, dijo Yaneye con calma. Devuelva su insignia y las credenciales oficiales del aeropuerto a la oficina de seguridad al final del día. Ella se alejó, dejándolo con una furia aturdida. Fue suspendido. En su mente, acababa de perder una batalla. Pero la guerra no había terminado. Impulsado por el orgullo y el resentimiento, Sansón comenzó a trazar un regreso. Si tuviera que arrastrar el nombre de Yaneye a través del barro, o encontrar una manera de demostrar que era incompetente o parcial, estaba dispuesto a hacerlo. Mientras tanto, Yaneye sintió un ascensor de carga, pero se estaba preparando para la reacción violenta. Después de la confrontación, compuso un informe de incidente detallado y compartió los hallazgos más amplios con el director Caldwell. Ella solicitó una revisión expedita, explicando que Sampson planteó una responsabilidad no solo al bienestar de los pasajeros sino a la credibilidad del aeropuerto. Caldwell estuvo de acuerdo y prometió una acción rápida. Detrás de escena, los rumores se extendieron como un incendio forestal. Algunos oficiales vitorearon silenciosamente que Sampson finalmente había sido derribado una clavija. Otros se preocuparon por lo que significaba para sus propias paradas impulsadas por el instinto. Algunos se unieron al lado de Sampson, alegando que Yaneye estaba convirtiendo el aeropuerto en un entorno suave que codificaba a los viajeros a expensas de la seguridad. En la corriente subterránea de la tensión, solo una verdad era indiscutible. Los siguientes pasos serían decisivos. Si Sampson fuera despedido oficialmente, establecería un precedente para la responsabilidad. Pero si lograra torcer la narración o encontrar un chivo expiatorio, las reformas de Yaneye podrían ser socavadas y el problema solo se agitaría. Hartsfield Jackson continuó, aviones despegando y aterrizando en un baile implacable de viajes modernos. Los pasajeros se apresuraron a las puertas, los anuncios sonó y la vida continuó como si no hubiera pasado nada. Sin embargo, en las entrañas de los corredores administrativos, se estaba desarrollando un juego de ajedrez de alto riesgo. Un juego que determinaría la brújula moral del aeropuerto en los próximos años. Sampson no perdió el tiempo apelando su suspensión. A través de su representante sindical, afirmó que Yaneye lo estaba apuntando injustamente debido a un sesgo personal. Argumentó que había detenido a los delincuentes en el pasado utilizando los mismos métodos que ahora condenó, y su historial demostró que estaba actuando de buena fe. También insinuó que Yaneye podría estar exagerando para parecer neutral, dado que ella misma era una mujer negra en una posición de liderazgo. Una fea insinuación que enfureció a quienes lo escucharon. A las puertas cerradas, el sindicato presionó al departamento legal del aeropuerto para reconsiderar la suspensión. El oficial Sampson ha dedicado 15 años a este aeropuerto, dijo el representante del sindicato en una audiencia preliminar. Ha sido reconocido por detener a múltiples individuos que se descubrió que tenían órdenes de arresto o tenían contrabando. Necesitamos una revisión justa e imparcial de su caso, no una prisa por juzgar.
Yaneye se sentó sobre la mesa en la sala de conferencias, flanqueada por Caldwell y una representante de recursos humanos. Ella respondió, presentando los datos que muestran la focalización desproporcionada de las minorías de Sampson, las quejas de pasajeros específicas y las imágenes de él acosando a Tyrese, que no tenía antecedentes penales o artículos sospechosos. También incluyó un registro de su encuentro personal con Sampson. Los ojos de la unión se estrecharon mientras escaneaban la evidencia. Reconocieron que la opinión pública, especialmente en una ciudad como Atlanta, se volvería rápidamente contra un oficial demostrado que era un perfil. Un silencio se estableció sobre la mesa al darse cuenta de que esto no era un asunto trivial. Realizaremos una investigación exhaustiva, concluyó el asesor legal del aeropuerto. El oficial Sampson permanece en estado suspendido con pago por ahora, en espera del resultado. En los días que siguieron, Sampson se retiró a su casa, guisando ira y miedo. Se ventiló en las redes sociales, publicando peroratas crípticas sobre el liderazgo que perdió de vista la seguridad real. Y enemigos dentro. Algunos de sus puestos bordeaban la paranoia, acusando a ciertas personas de organizar una caza de brujas. Dentro del aeropuerto, la charla era intensa. Algunos oficiales simpatizaron con Sampson, alegando que el nuevo impulso para las verificaciones basadas en datos fue onerosa y dudó en segundo lugar sus instintos intestinales. Otros se pusieron del lado de Yaneye, elogiándola por abordar un problema de larga data de frente. Tyrese, el pasajero Sampson había acosado, publicó el video de su teléfono celular en YouTube. Rápidamente ganó tracción. El clip mostró a Sampson atravesando la bolsa, ignorando las protestas de Tyrese de que ya había despejado la seguridad. Entonces llegó Yaneye, interviniendo con calma. Las reacciones públicas fueron rápidas y feroces. Algunos exigieron que Sampson fuera despedido de inmediato. Otros lo defendieron, alegando que el clip estaba fuera de contexto. Los medios de comunicación olisquearon la historia. Los reporteros se comunicaron con las declaraciones del Departamento de Relaciones Públicas del aeropuerto. Un ambiente de silencio se convirtió rápidamente en una tormenta de interés en los medios. Caldwell y Yaneye se acurrucaron con el equipo de Relaciones Públicas, decidiendo cómo responder. Publicaron una breve declaración afirmando el compromiso del aeropuerto con la seguridad imparcial, reconociendo una revisión interna en curso de la conducta de un oficial. Mientras Yaneye permaneció preparada en el trabajo. En privado, la prueba tuvo un peaje. Las noches en su apartamento se dedicaron a enviar un correo electrónico al departamento legal, verificando los registros de pasajeros y respondiendo a un aluvión de mensajes. Ella había anticipado que confrontar sesgo sistémico no sería fácil. Pero la naturaleza de vitriolo y personal de algunas críticas aún picaba. Una noche, mientras se sentaba en su sofá mirando su computadora portátil, recibió una llamada de su madre, Marche, en Los Ángeles. «Bebé, ¿cómo estás aguantando?», Marche preguntó suavemente. Yaneye reunió una risa temblorosa. «Estoy bien, mamá. Es difícil, pero sabía que esto podría suceder». El tono de Marche se volvió preocupado. «Solo recuerda que no puedes arreglar todo de una vez. Mantente fuerte. Pero no olvides cuidarte. Eres el mejor juez de lo que es correcto». Las palabras de su madre golpearon en casa. Yaneye se dio cuenta de que estaba en la lucha de su vida profesional, y tal vez más que eso. Se prometió a sí misma que no dejaría que el agotamiento o el miedo descarrilaran su búsqueda de la equidad. A pesar de las tensiones, muchos miembros del personal se reunieron alrededor de Yaneye. Los oficiales más jóvenes en particular apreciaron la claridad que trajeron sus nuevos protocolos. La oficial Janet Park, que una vez se sentía inquieta sobre cómo algunos colegas perfilaron a los pasajeros, se acercó a Yaneye con palabras de gratitud. «He visto a Sansón en acción», el oficial Park confió. Había cuestionado a las personas que solo se ocupaban de sus negocios. Siempre tenía miedo de hablar. Yaneye asintió, dándole una sonrisa tranquilizadora.
Gracias por decirme. Si la Junta de Investigación solicita testimonio, su honestidad podría ser crucial. Parque tragado. Haré lo correcto, señora. Encuentros como estos le recordaron a Yaneye por qué había tomado este trabajo. La lucha contra el sesgo no era solo castigar a un solo oficial. Se trataba de cambiar toda la cultura. Si la próxima generación de personal de seguridad se sintió más seguro de lo que era correcto, entonces podría ocurrir un cambio real. A medida que se acercaba la audiencia oficial, una puerta cerrada en el que Sansón podría presentar su defensa. Las tensiones llegaron a un punto álgido. Los susurros circularon que Sansón había contratado a un investigador privado para desenterrar a Yaneye. Algunos rumores incluso afirmaron que planeaba demandarla personalmente por difamación. Yaneye no pudo confirmar nada de eso, pero sabía que tenía que estar preparada. Asa, su siempre diligente asistente, llamó a la puerta de la oficina de Yaneye una tarde. Señorita Brooks, hay algo que deberías ver. Ella detuvo una impresión de una publicación en las redes sociales. Mostró una imagen manipulada de Yaneye con un uniforme simulado con las palabras jefe de seguridad falsa estampada. La leyenda decía, un títere instalado para debilitar la seguridad real. # recupere nuestro aeropuerto. El estómago de Yaneye se volvió. El odio estaba criando su cabeza en el reino digital. Ella respiró estable. Es inquietante, pero no me va a detener, dijo, resuelta la voz. Asa asintió. Pensé que dirías eso. Solo quería que estuvieras consciente. Además, los medios de comunicación han estado llamando nuevamente, preguntando si hará una declaración personal. No lo haré. Dejaremos que la declaración formal del aeropuerto se pusiera hasta después de la audiencia, dijo Yaneye. No quiero poner en peligro la investigación. Ella agradeció a Asa y regresó a su trabajo, aunque la imagen odiosa se quedó en su mente. El miedo y la ira se deslizaron a través de sus pensamientos, pero los canalizó a una determinación inquebrantable. Sansón podría arremeter, pero la verdad estaba de su lado. Unos días antes de la audiencia, Yaneye se reunió con Caldwell y el equipo legal para finalizar la evidencia. Compilaron datos integrales, los registros que muestran las paradas desproporcionadas de los pasajeros minoritarios de Sansón en los últimos 5 años. Quejas de pasajeros. Incidentes verificados que describen un comportamiento similar. Muchos que contienen declaraciones oficiales de viajeros. Video de video. Video de video. No solo el clip viral de Tyrese, sino también imágenes internos de CCTV que capturan a Sansón acosando a otros pasajeros sin causa. Testimonios de testigos. Los oficiales Park, Martínez y otros que habían observado la conducta de Sansón. Caldwell redujo el espeso expediente. Esto es sustancial. Si lo presentamos claramente, la Junta de Revisión no tendrá más remedio que recomendar la terminación. Yaneye golpeó el archivo, sus ojos serios. Esperemos que sí. Luchará como un animal acorralado. En la mañana de la audiencia, la tensión se extendió por las oficinas administrativas del aeropuerto. Sansón llegó con sus representantes sindicales en una expresión sombría, negándose a conocer a cualquiera. Yaneye entró usando un traje de negocios gris moderno que llevaba el expediente. Caldwell se unió a ella, junto con 2 miembros del equipo legal. Dentro de una gran sala de conferencias sin ventanas, un panel de 3 árbitros neutrales, seleccionados de agencias externas especializadas en disputas de seguridad del aeropuerto, se sentó en una mesa larga. La audiencia fue formal, que recuerda a una sala del tribunal sin la galería pública. El oficial Craig Sampson, un árbitro, comenzó: usted es acusado de violaciones repetidas del protocolo del aeropuerto, incluidos los perfiles discriminatorios, las búsquedas injustificadas y la conducta no profesional. Hoy escucharemos pruebas de los demandantes y su defensa. Comprenda que la decisión de esta Junta será definitiva con respecto a su empleo continuo en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, Atlanta. La mandíbula de Sansón se apretó, pero no dijo nada.
El representante de la Unión murmuró un reconocimiento. Yaneye se preparó, su latido golpeando en sus oídos. Pensó en cada pasajero que Sansón podría haber perjudicado, con cada viajero que había abandonado el aeropuerto sintiéndose acosado o desagradable. Este fue el momento para mostrar que existía responsabilidad. El árbitro le indicó a Yaneye que presentara su caso. Ella se puso de pie, presentándose a sí misma y a su posición. Entonces ella describió metódicamente la evidencia. Ella describió su propio encuentro y jugó videoclips que capturan las paradas cuestionables de Sansón. Ella presentó gráficos de datos que ilustran cómo se encontraron sus estadísticas de búsqueda. Fueron anomalías entre todo el personal de seguridad. El oficial Park y otros 2 oficiales testificaron, contando tiempos que fueron testigos de Sansón ignorando el protocolo o dirigidos específicamente a las minorías. Sansón se sentó rígidamente a través de todo, a veces deslumbrante, a veces sacudiendo la cabeza en negación. Cuando era su turno de hablar, se retrató a sí mismo como un oficial vigilante injustamente marcado por una nueva ola de liderazgo que no apreciaba la verdadera seguridad. Pintó a Yaneye como una ideólogo más preocupada por las apariencias que la seguridad genuina, sacando historias de delincuentes que supuestamente había capturado como prueba de que sus métodos funcionaban, pero sus pruebas carecían de datos reales. Los pocos ejemplos que citó fueron eclipsados por el volumen de mala conducta documentada. Su intento de cuestionar la autenticidad de las imágenes de CCTV cayó plano. Cuando el representante de la Unión intentó hacer un argumento, para afirmar que Yaneye tenía una venganza personal, Caldwell corrigió rápidamente la narración al mostrar la línea de tiempo de las quejas de pasajeros previas a la llegada de Yaneye. Al final de la audiencia de un día, el peso de los hechos era abrumadoramente contra Sansón. Yaneye sintió que el estado de ánimo de la junta cambiaba decisivamente. La habitación despejó para que los árbitros deliberen. Sansón reunió sus papeles, frunciendo el ceño en Yaneye. Se inclinó cuando la pasó. Crees que ganaste, siseó por lo bajo. Pero no te olvides. En el momento en que algo sale mal con la seguridad, la culpa te pasa. Desearás que nunca me hayas cruzado. Ella conoció a su resplandor sin estremecerse. Estoy preparado para enfrentar lo que venga. Pero tenga la seguridad de que los prejuicios no van a proteger este aeropuerto. La profesionalidad lo hará. Saltó, dejando un silencio tenso. Yaneye sintió un temblor de miedo persistente. Pero ella también sintió una resolución tranquila. Ganar o perder, ella había actuado fuera de principio. Una semana después de la audiencia, los árbitros se reunieron. Sentados en su mesa alargada, se dirigieron a ambas partes en una sala de conferencias moderada. El árbitro principal comenzó con una introducción formal, luego llegó directamente al grano. Al revisar todas las pruebas y testimonios, la Junta concluye que el oficial Craig Sampson violó repetidamente los protocolos de seguridad del aeropuerto. Específicamente, encontramos un comportamiento documentado consistente que constituye el perfil racial y el abuso de autoridad. Dicha conducta es incompatible con las pautas del Aeropuerto Internacional de Hartsfield-Jackson Atlanta y con los mandatos federales contra la discriminación. Hizo una pausa, mirando sus notas. A partir de inmediato, el empleo del oficial Sampson finaliza. No será elegible para recaudar en ninguna capacidad dentro de la jurisdicción del aeropuerto. Un silencio colectivo cayó. La cara de Sansón se volvió cenicienta. Los representantes de la Unión intercambiaron miradas renunciadas. Yaneye exhaló un aliento que no se había dado cuenta de que estaba sosteniendo. Sintió que la tensión en sus hombros disminuía, reemplazada por el alivio. Y tal vez un toque de tristeza. Nunca fue agradable ver el final de la carrera de alguien. Pero la justicia tenía que hacerse. Los representantes de la Unión se pusieron de pie. Ofreciendo a Sansón murmuró palabras sobre la presentación de apelaciones o trajes civiles. Sansón se levantó lentamente. Los hombros se desplomaron. Cuando salió, arrojó una mirada final a Yaneye, llena de ira y humillación.
Ella sostuvo su mirada sin parpadear hasta que él se fue. Caldwell se volvió hacia Yanelle. «Hiciste lo correcto», dijo en voz baja. «No fue fácil, pero necesario». Ella asintió, absorbiendo la enormidad del momento. Esta responsabilidad pública enviaría ondas a través del personal del aeropuerto. El mensaje era claro: las prácticas discriminatorias ya no serían toleradas. Con el tiempo, Yanelle creía, ese mensaje remodelaría cómo se manejaba la seguridad, haciéndola más segura y más justa para todos. Unos días después del despido de Samson, los medios de comunicación locales publicaron historias sobre el caso, con entrevistas con Tyrese y otros pasajeros que se sintieron reivindicados. La declaración del aeropuerto destacó los esfuerzos para mejorar la capacitación y la supervisión. La opinión pública apoyaba en gran medida la decisión de Yanelle, aunque una minoría vocal denunció lo que llamaron corrección política a Mook. Luego, en un giro del karma, las protestas de las redes sociales personales de Samson y las publicaciones de conspiración se abrieron camino hacia la visión convencional, pintándolo como cada vez más desquiciado. Los viejos conocidos compartieron historias de cómo se había jactado de acosar a ciertas personas a parecer difíciles. Incluso algunos miembros del sindicato admitieron que era una responsabilidad. Cualquier simpatía que pueda haber obtenido evaporada bajo el resplandor del escrutinio público. Para Yanelle, fue una confirmación de que había descubierto más que las fechorías de un solo oficial. Había expuesto una mentalidad, una que prosperó en el miedo y el sesgo. Al linear a Samson, esperaba que el resto del equipo de seguridad estuviera menos inclinado a continuar con prácticas tan dañinas. En los meses que siguieron, Yanelle redobló sus esfuerzos para renovar la cultura de seguridad del aeropuerto. Ella organizó talleres sobre sesgo implícito, mejoró el proceso de selección de verificación aleatoria y creó pautas claras para usar tecnología como la imagen avanzada. Quería asegurarse de que cada paso que tomara un oficial pudiera ser respaldado por una sospecha genuina, no a los prejuicios intestinales. La moral del personal mejoró en muchos sectores. El oficial Park y otros miembros más jóvenes sintieron que sus voces importaban a oficiales más experimentados como Martínez, reconocieron abiertamente los errores del pasado y adoptaron el nuevo enfoque con cada pequeño éxito. Yanelle sintió una creciente sensación de logro que también se tomó el tiempo para reunirse con los líderes de la comunidad asegurando que Hartsfield Jackson dio la bienvenida a todos los viajeros por igual por participaciones proactivas con las voces externas que Yanelle ayudó a reparar que habían ido a los incidentes erosionados por los inquietantes que se han erosionado a los incidentes que se han erosionado a los que se han erosionado los incidentes. El tratamiento disminuyó a pesar de los cambios positivos que Yanelle se encontró en un estado de ánimo reflexivo una noche. Se sentó en su oficina después de horas, el zumba de los equipos de limpieza nocturnos que hacían eco débilmente en su escritorio, el informe de investigación final sobre el informe de investigación sobre Samson. Luego recordó que las verificaciones aleatorias de datos eran igual de efectivas, si no más. Cuando realmente aleatorias recordó como en otros aeropuertos que los métodos de objetivos reformados condujeron a menos acusaciones falsas y una mejor detección de amenazas reales. Un suave golpe en su puerta interrumpió sus pensamientos de que era la tableta de Asa en la mano. La señorita Brooks solo quería caer por las métricas de rendimiento actualizadas antes de que me dijera a casa. Le entregó a Yanelle un archivo que piense que le gustan lo que usted ve a Yanelle a través de las páginas de las quejas de pasajeros habían dado a los oficiales de los oficiales más altos de los oficiales. Al mal tiempo se desperdició en las paradas injustificadas. Todo lo reafirmó que estaba en el camino correcto. Sonriendo a Asa, Yanelle le agradeció y dijo buenas noches mientras se preparaba para irse. Miró un tiempo más en el archivo de Samson con un suspiro tranquilo que lo cerró y lo colocó en un cajón de cajas etiquetadas con el siguiente capítulo de Hartsfield Jackson Security. Sería diferente que se apoderó de las lecciones y lo que no tenía en cuenta los casos que no se han apoderado de. Los principales casos de los casos de Hartsfield. Que protegería los casos de los casos que no se apoderaban de los casos que no se apoderaban de los casos que no fueron los casos. El público un año más tarde.
Yanelle caminó por la bulliciosa vestíbulo que una vez había encuestado como una tecnología actualizada de un extraño, escaneó a los pasajeros de manera eficiente. Los oficiales se pararon en sus publicaciones que saludaban a los viajeros cortésmente. Ella sentía una sensación de orgullo al ver que la operación era sin problemas un testimonio de una cultura de que la vigilancia equilibrada con respecto a que no era lo suficientemente ingenua como para creer que un despido había erradicado todo el sesgo. Pero ella creía en progreso, un viaje continuo de responsable de las personas y desafiando a las personas que desafían todos los días, que vio pequeñas victorias, a un oficial que aturde un pasajero con un pasajero limitado, con un miembro de un personal, con el personal, con el personal de un personal, con el personal de un personal, con un miembro del personal, con el personal, con un miembro del personal, con el personal, con un miembro del personal, con el personal de un 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 personal, con un miembro del personal, con el personal de un 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 personal, con un miembro de la ciudad. Voz detrás de ella dijo que señorita Brooks. Se volvió para encontrar a Tyrese Jackson. El joven Samson había acosado, ahora luciendo una sonrisa brillante. Probablemente no me recuerdes, pero ella se rompió en una sonrisa. Te recuerdo. ¿Cómo estás? Mucho mejor. Sobre el viaje, la confrontación con Sansón había sido tensa con el drama, pero llevó a algo significativo, un lugar significativo en el que todos se sintieran bienvenidos y las medidas de seguridad reales podrían brillar sin la mancha de perjuicio. En ese sentido, Samson había sido el catalizador de la reforma, una fuerza negativa que estimuló un cambio positivo con el propósito renovado. Yanelle continuó su caminata por el aeropuerto. La sinfonía de un centro internacional anuncia a los pisos de los pisos que vivían a sus Ching Sead de que el campo de los campos de los campos de los casos que se reestructuraba a los campos de los campos de los campos de los campos de los campos. Good leadership could train for old habits and that in the end was a victory for everyone. Thank you for joining this powerful journey of authority exposure and ultimate justice. We witnessed how Yanelle Brooks initially used another face in the crowd reclaimed her power to stand up to bias in the vast expanse of Hartsfield Jackson Atlanta International Airports. She proved that genuine security demands more than brute force, it demands fairness, transparency and unwavering integrity by exposing. La mala conducta del oficial Samson no solo confirmó su propia dignidad, sino que también allanó el camino para un cambio cultural que benefició a todos los viajeros y al personal. Si esta historia resonaba con usted, por favor, como este video, compártelo con amigos y suscríbase al canal para obtener historias más dramáticas que invitan a la reflexión, y no olviden tocar esa notificación bell para que nunca se pierda otra historia. Continuemos defendiendo el respeto, la igualdad y la verdadera justicia donde sea que nos encontremos. Hasta la próxima, viaje seguro y manténgase atento.